¿Qué pasaría si te dijera que lo que celebramos como la Navidad, ese día que todos conocemos como el 25 de diciembre, no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús? Sí, aunque parece increíble, la verdad es mucho más sorprendente de lo que podríamos imaginar. Porque en realidad, nadie sabe con exactitud cuándo nació Jesús. La Navidad no siempre fue como la conocemos hoy, y lo que celebramos cada diciembre tiene un origen tan misterioso y fascinante que podría cambiar por completo lo que crees saber. Pero hay un detalle que pocos conocen, un secreto escondido en la historia que transformó al mundo entero. Quédate y descúbrelo, porque esta historia no es como las demás. Imagina un mundo oscuro, donde las noches parecen no terminar, y el frío cala hasta los huesos. En ese mundo, hace siglos, las personas buscaban una chispa de esperanza. Era un tiempo donde las estrellas parecían más cercanas, y la humanidad miraba al cielo con preguntas en el corazón. ¿Qué había más allá? ¿Qué misterio ocultaba el universo? En medio de esa incertidumbre, surgió una celebración que marcó un punto de unión entre lo pagano, lo divino y lo humano: la Navidad. Pero su origen no se limita al nacimiento de un niño en un pesebre, como muchos creen. Va mucho más allá. Para entender de dónde nace esta festividad, viajemos al viejo continente, donde antiguamente las tribus del norte de Europa celebraban el 25 de diciembre con una gran fiesta, puesto que coincidía con el solsticio de invierno, que se trata del momento del año cuando más lejano está el sol de la tierra, produciendo así que la noche dure un poco más y el día sea más corto. Por lo que, para aquellas tribus, al ser ese día el más oscuro del año y creer ellos que el sol era un dios que peleaba contra la oscuridad, celebraban ese día introduciendo árboles y luces a las casas para festejar la luz y la victoria supuesta del sol. Las antiguas tribus celebraban por 12 días lo que ellos denominaban las fiestas de luz. Se almacenaban las cosechas, se debían matar algunos animales, porque no se les podía alimentar durante los días de invierno. Así que, había mucha carne a disposición. Hacían cerveza en el momento perfecto para un festín. Los nórdicos hacían arder un leño gigante durante los 12 días del festín y metían pinos, abetos y acemos en sus casas. La idea se fue difundiendo durante siglos hasta que se incorporó a la Navidad moderna. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús hace más de 2000 años? Para los cristianos, la Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Pero, ¿de dónde viene lo que sabemos sobre su nacimiento? En el Nuevo Testamento, hay 2 cuentas de información sobre la Natividad. Están en el Evangelio de Mateo y el de Lucas, donde ninguno hace referencia al otro, y cada quien nos cuenta una versión diferente sobre el nacimiento de Jesús. Lo que hacemos es combinarlas para tener una visión más completa. El Evangelio de Mateo menciona la estrella de Belén y a los 3 reyes magos que le traían presentes al niño Jesús. Los presentes ofrecidos tienen un gran valor simbólico y son muy significativos, ya que honraban al niño que acababa de nacer en un ambiente humilde. Pero, allí hay un mensaje acerca de si debemos reconocer este nacimiento como humilde, pues él es un rey. Este es el comienzo de la tradición navideña de dar regalos, pero nadie sabe cuándo ocurrió realmente, porque se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué se dice que Jesús nació el 25 de diciembre? Mucho antes de esto, los romanos celebraban muchas fiestas paganas, especialmente en diciembre. Estas festividades de fin de año fueron la base para la Navidad moderna. Los romanos festejaban la Saturnalia, una celebración que comenzaba el 17 de diciembre y duraban entre 3 y 7 días. Era como una fiesta normal, pero la gente vestía con togas, estaban llenos de alegría, tenían banquetes y regalos, las jerarquías se desdibujaban y la libertad temporal permitía expresar júbilo y gratitud. Los amos hacían grandes festines para sus esclavos y les daban libertades que no tenían. El resto del año luego venía la fiesta de fin de año que duraba 5 días, donde todos la pasaban bien entre las Saturnales y el Año Nuevo. El 25 de diciembre
celebraban el nacimiento de un dios romano. En su caso, ellos honraban a los dioses Mitra y Sol Invictus. Y como esta fecha coincidía con el solsticio de invierno celebrado por las tribus del norte de Europa, los romanos encendían ese día fogatas y velas para ahuyentar la oscuridad. De allí las luces navideñas modernas. Los paganos en todo el mundo celebraban el solsticio de invierno el día 25 de diciembre, ya que es el día más oscuro y esperaban la luz del día. Presta atención porque la tradición estaría a punto de cambiar. Cuenta la historia que la Navidad, tal como la conocemos, comenzó a tomar forma en el siglo IV, cuando el emperador Constantino, el primer emperador romano cristiano, declaró al cristianismo como la religión oficial de Roma. Fue en este momento cuando la Iglesia decidió celebrar el nacimiento de Jesús y eligieron el 25 de diciembre como la fecha oficial para conmemorar el nacimiento de Cristo. Esta elección no fue al azar. Coincidía con el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto, una deidad pagana que en la festividad romana simbolizaba el triunfo del sol sobre las tinieblas. Al adoptar esta fecha, el cristianismo transmitió un mensaje claro y poderoso. Jesús es la verdadera luz que ilumina el mundo y vence la oscuridad. Y con esta elección, muchas prácticas paganas se cristianizaron oficialmente. ¿Te imaginas? Aquellas ceremonias que antes honraban a dioses como Saturno o Frey, ahora servían para celebrar el nacimiento de Cristo. Después de esto, surgieron dos enfoques distintos de la Navidad, uno profundamente religioso y otro más mundano. En las iglesias, la fecha se conmemoraba con solemnidad, en ceremonias donde las personas se reunían para encender velas como parte de la tradicional Nochebuena. Sin embargo, fuera de los templos, en hogares y plazas públicas, la festividad tomaba un giro completamente diferente, convirtiéndose en una excusa para excesos y celebraciones desenfrenadas. Esta versión más profana y festiva terminó ganando terreno sobre la espiritual, lo que llevó a los protestantes a prohibir cualquier tipo de celebración navideña. En sus inicios, la Navidad tenía un carácter más terrenal, caracterizado por un desenfreno alegre y lleno de diversión. Durante la Alta Edad Media, entre los siglos XIV y XV, la festividad experimentó un renacer. Los monarcas de la época solían organizar banquetes fastuosos para celebrarla, acompañados por el intercambio de regalos, una práctica que comenzó a popularizarse. Además, el uso de velas y fogatas se volvió un elemento común en las celebraciones, iluminando y dando calor a la época navideña. Sin embargo, la Navidad también se vivía como una festividad solemne centrada en la oración en las iglesias. Tanto su versión religiosa como su faceta más secular contaban con estilos musicales distintos, similares a lo que ocurre hoy en día. En los templos se entonaban himnos, una forma de música sacra con letras en latín, que, con el paso del tiempo, evolucionaron en el siglo XII hasta convertirse en villancicos. Estos eran interpretados en la lengua vernácula, lo que permitió que fueran más accesibles y populares entre la gente. Los villancicos se cantaban en grupos, pero poco a poco dejaron de formar parte de los rituales en las iglesias. Durante la Edad Media, la costumbre de cantar villancicos estaba estrechamente vinculada con la bebida. Los cantores recorrían las casas entonando canciones y disfrutando de ponche, una práctica que a menudo culminaba en estado de ebriedad. Así, la Navidad de aquellos tiempos no era exactamente solemne, bíblica ni exclusivamente religiosa. Más bien, era una celebración marcada por un espíritu liberado y a menudo desenfrenado. Para el siglo XVII, los protestantes, cansados de las tradiciones escandalosas asociadas con esta festividad, llegaron a la conclusión de que se había convertido en una excusa para el puro entretenimiento, y decidieron prohibirla por completo. Pero, ¿cómo llegó a ser prohibida la Navidad? En esa época, los protestantes rechazaban esta festividad, viéndola como una invención católica que consideraban inapropiada. En Inglaterra, la celebración fue prohibida por un tiempo, aunque esta restricción no duró mucho. Con el tiempo, la Navidad regresó en una versión más moderada. Sin embargo, la festividad enfrentó nuevos desafíos en las colonias del Nuevo Mundo a principios del siglo XVII.
Los puritanos ingleses que se establecieron en Nueva Inglaterra desconfiaban de la Navidad, asociándola con las celebraciones paganas del solsticio de invierno. Por eso, intentaron evitar cualquier conexión con esas tradiciones. Algunos puritanos incluso expresaban una fuerte condena hacia la festividad. Uno la calificó como una ofensa a la castidad, mientras que otro llegó a decir que los hombres deshonraban más a Cristo durante los 12 días de Navidad que en todo el resto del año. A medida que Estados Unidos avanzaba en su desarrollo, las costumbres navideñas comenzaron a transformarse. En este contexto, las élites adineradas de la época emprendieron una cruzada para erradicar la versión escandalosa y bulliciosa de la Navidad que se celebraba en las calles. La respetable clase media, preocupada por proteger sus propiedades de posibles disturbios, también se sumó a este esfuerzo. Temían que el descontrol y las festividades públicas pusieran en riesgo sus bienes, por lo que buscaron trasladar la celebración del ámbito público al privado, haciendo de la Navidad una festividad íntima, centrada en la familia. Lo fascinante de esta festividad es cómo ha sido capaz de adaptarse a lo largo de los siglos. El término paganismo, que alguna vez se usó para describir prácticas alejadas del cristianismo, ha perdido su carga negativa. Hoy, más que controversia, estas raíces generan fascinación. Nos permiten ver cómo, en su diversidad, la humanidad siempre ha encontrado formas de celebrar la vida, y es un recordatorio de que, incluso en las noches más largas y frías, siempre hay una luz que regresa para guiarnos. Pero, ¿cómo resultaron las luces navideñas en árboles, casas, centros comerciales y calles? En 1882, se crearon las primeras luces de Navidad, y su creador fue Edward Johnson, vicepresidente de la compañía Edison Electric Light Company. Luego, la General Electric sacó al mercado cadenas de luces de 24 bombillos por $12, que hoy en día sería el equivalente a más de $280. Esta idea brillante se le atribuye a un operador telefónico de Nueva Inglaterra. La inspiración vino de su trabajo en la compañía de teléfonos de los bombillitos. En el panel de las primeras centrales telefónicas, surgió la idea de crear lo que hoy conocemos como luces de Navidad. Al igual que las luces, hay otras tradiciones navideñas que tienen un origen oscuro pero real. La próxima vez que contemples las luces navideñas, escuches un villancico o coloques un adorno en el árbol, recuerda que estás participando en una tradición que conecta generaciones y culturas. Esta fecha tiene un poder especial. Nos invita a creer en lo extraordinario, en que, no importa cuán larga sea la noche, siempre habrá una estrella que nos guíe hacia la luz. Es una festividad que trasciende los límites del tiempo y el espacio, conectándonos con algo más grande, con la idea de unidad y esperanza que nos ha acompañado desde hace siglos. Y ahora, aunque ya hemos recorrido la historia de la Navidad, hay algo más que no podemos olvidar. Santa Claus, esa figura que hoy en día se asocia con regalos y alegría, tiene una historia oculta y propia, profundamente enraizada en tradiciones antiguas y, sí, también en algunas costumbres paganas que se transformaron con el tiempo. En su origen, Santa Claus era muy diferente a la imagen que tenemos hoy. Un personaje que ha evolucionado, pero que guarda secretos de tiempos pasados. Si te has quedado intrigado, no te preocupes. En nuestro próximo video, descubrirás el verdadero origen de Santa Claus y cómo se convirtió en la figura que hoy conocemos. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con quienes aman estas historias. La magia de la Navidad te espera.